Es importante que tengamos conocimiento sobre este tema, porque es importante cuando ejercemos la actividad médica tener conocimiento que en la sangre arterial, en los tejidos, existen estas moléculas que son importantes para el trabajo celular. Cualquier alteración de estas moléculas, iones, va a generar problemas a nivel de las proteínas o a nivel de nuestras neuronas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cualquier desequilibrio que pueda generar este tipo de alteraciones electrolíticas. Entonces, no soy experto en este tema, pero como médico general o médico especialista, conozco algo sobre el tema y tenemos ahí algunos electrolitos que es importante conocerlos, memorizarlos, sobre todo porque son datos que hay que tenerlo en nuestro CPU a la hora de leer un AGA, ¿no? Entonces hay que saber, por supuesto, la concentración de sodio, la concentración de cloro, la concentración de bicarbonato, ¿no? Potasio, todo está en milimoles, litro, el calcio, el magnesio y los hidrogeniones, ¿no? Que es importante conocer la concentración. Normalmente estos electrolitos están en equilibrio, en un constante equilibrio, ¿no es cierto? Entonces tenemos aproximadamente iones hidrógeno en el espacio extracelular y en el espacio intracelular, en una concentración de 40 nanomoles por litro y 100 milimoles por litro. Esa es la concentración normal. Como le dije, ¿por qué es importante conocer los hidrogeniones en la sangre? Porque es importante porque son electrolitos que reaccionan, ¿no? Reaccionan fácilmente con enlaces intramoleculares, ¿no? Sobre todo las proteínas, ¿no? Alterando su función, incluso llevando hasta la muerte celular. Entonces, es importante conocerlos, conocer su concentración para evitar cualquier enfermedad o incluso la muerte. El pH, ¿no? Que es el potencial de iones, ¿no? Los iones hidrógeno son los que dan el pH. Dice, la fórmula pH es igual a menos logaritmo 0,000000398. Lo normal que tenemos que conocer nosotros es que el pH es 7.4. ¿no? Ese es nuestro pH normal. Ese valor hay que memorizarlo. Recordemos que hay ácidos en nuestro cuerpo, ¿no? Hay ácidos, sustancias ácidas, producto de nuestra alimentación, producto de los desechos celulares, ¿no? Del trabajo celular. Y entonces podemos clasificar estos ácidos en volátiles, fijos y orgánicos, ¿no?
Volátiles se entiende aquellos ácidos que fácilmente son manejados por el pulmón, ¿no? Por lo que es el trabajo alveolar. Y es producto del metabolismo, por supuesto, del azúcar y de las grasas, ¿no? ¿no? Lo que trabaja la célula. Una concentración aproximada entre 15.000 a 20.000 milimoles litro día, ¿no? La concentración aproximada. Y los ácidos fijos, ¿no? Que es el producto del metabolismo de los aminoácidos, proteínas, aminoácidos, una producción diaria de 50 a 100 milimoles al día, y eso lo manejan los riñones, ¿no? Entonces, entre los pulmones y los riñones se manejan prácticamente estos ácidos que se producen en el cuerpo. También tenemos algunos ácidos orgánicos que comúnmente se van generando por el trabajo de la célula, como es el ácido láctico, el ácido pirúvico, el aceto acético, el hidroxibutírico, ¿no? Que se producen y se reutilizan. Frente a cualquier concentración de ácidos, ¿no? Por supuesto, inmediatamente se instalan mecanismos de defensa, ¿no? Se instalan mecanismos de defensa. Un segundito, por favor. Entonces, hay que recordar que normalmente nuestro cuerpo genera una acidosis, ¿no? Y que hay que pensar también que inmediatamente nuestro cuerpo genera mecanismos de defensa, ¿no? La homeostasis. Entonces, tenemos algunas sustancias buffer, ¿no? Que inmediatamente aparecen en minutos, en horas, inmediatamente aparecen a neutralizar, ¿no? Entonces tenemos ahí las proteínas, el más importante es la hemoglobina, por ejemplo, ¿no? Como un neutralizador. Los fosfatos y los bicarbonatos, ¿no? Son denominados buffers de acción rápida, ¿no? Y por supuesto, después aparece ¿no? Lo que es la respuesta respiratoria, ¿no? Aparece en horas o días, ¿no? Generando mecanismos de compensación, ya sea con la hiperventilación o la hipoventilación, ¿no? Y en última instancia, el mecanismo de defensa es la respuesta renal, ¿no? En la parte ya más crónica, que compensa esta alteración del desequilibrio ácido-base. Importante conocer entonces cómo se produce este desequilibrio y cuáles son los mecanismos de defensa que tenemos nosotros en nuestro cuerpo para tratar de neutralizar esos estados de desequilibrio del ácido base, ¿no? Que genera alteraciones, ¿no es cierto? Como dije, en nuestras moléculas, sobre todo las proteínas, desequilibra toda una serie de procesos neuromusculares, sobre todo, ¿no? Neuromusculares. Memoricemos estos datos importantes. Entonces, el pH puede oscilar entre 7.35, 7.45, un promedio 7.4, nos quedamos así, más menos 5, ¿no? La concentración de bicarbonato es 35 a 45, nos quedamos con 40, más menos 5, más, ¿no? Manejamos esas medidas en nuestro CPU, ya las tenemos memorizadas ahí, esos datos, aparte de lo demás que tenemos que memorizar, así que nuestra memoria debe estar cargada con estos datos. La presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, me estaba olvidando, estaba confundiendo, la de dióxido de carbono, y la de bicarbonato es 22 a 26, ¿no? Milimoles. La otra es, la dióxido de carbono es
40 milímetros de mercurio, ¿no? Mercurio, ese dato, 40, ¿no? Bicarbonato, 24, promedio entre 22 y 26 milimoles litro. Y el anión GAP, ¿no? Que oscila entre 8 y 12. Esos datos es importante memorizarlos a la hora que vamos a hacer una lectura de un AGA, gases arteriales. Entonces, jóvenes, según el valor del pH, ¿no? Eso ya lo manejamos, sabemos que hay dos tipos, hay dos estados, ¿no? Ácido base o acidemia y alcalemia, ¿no? Alcalosis, acidosis, ¿no? Acidemia es cuando baja el bicarbonato, ¿no? Y cuando sube el dióxido de carbono, para tener una idea. Hay acidemia cuando baja el bicarbonato y aumenta el dióxido de carbono. Y hay alcalemia cuando sube el bicarbonato y baja el dióxido de carbono, ¿no? Esos datos para tenerlo presente, que es lo que ocurre cuando hay acidemia y cuando hay alcalemia, y es lo que esperamos ver en nuestro AGA, ¿no? Ese papelito que imprime el sistema, ¿no? Entonces es más probable que tengamos dos trastornos primarios en nuestro cuerpo, generados por problemas metabólicos y problemas respiratorios, ¿no? Entonces, los problemas metabólicos van a estar vinculados más con el bicarbonato, ¿no? Con el bicarbonato. Y los problemas respiratorios estarán más vinculados, ¿no? Con el dióxido de carbono. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto? Si disminuye el pH, ¿no? Por debajo de 7.35, se dice que hasta 6.8 puede bajar, pero más abajo de eso ya se presenta la muerte, ¿no? Es decir, no puede bajar mucho, ¿no? Entonces, hay acidemia cuando desciende el bicarbonato, ¿no? Y cuando aumenta el CO2, ¿no? Entonces hablamos de acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Igual pasa con el aumento del pH, ¿no es cierto? Es incompatible con la vida si pasa de 8, por ejemplo. Entonces hablamos de alcalemia cuando aumenta el bicarbonato o cuando desciende el dióxido de carbono. De esa manera tenemos una alcalosis metabólica y una alcalosis respiratoria, ¿no? Para asociar la causa con la alteración de la presencia de bicarbonato o dióxido de carbono. Estos trastornos primarios tienen mecanismos de compensación, como le dije, ¿no? Cuando desciende el bicarbonato, ¿no es cierto?, genera una acidosis metabólica, desciende, es compensado con un descenso del dióxido de carbono, por ejemplo, respiratorio. Cuando aumenta el bicarbonato, que es una alcalosis metabólica, es compensada con un aumento del dióxido de carbono generado por la parte respiratoria. Entonces son mecanismos de compensación que ocurren en horas, ¿no? En horas. Igual cuando el proceso de estado metabólico, ¿no es cierto?, aumenta el dióxido de carbono, que es una acidosis respiratoria, aumenta el bicarbonato, ¿no? Cuando hay problemas de tipo respiratorio, ¿no es cierto?, sabemos que va a la inversa, ¿no? En este caso aumenta el bicarbonato. Cuando desciende el
dióxido de carbono, generando una alcalosis respiratoria, es compensado con una disminución también del bicarbonato en la sangre. Esos mecanismos de compensación que ocurren en horas, ¿no? Para tener una idea general, ¿no es cierto? En acidosis metabólica hay descenso del pH, hay descenso del bicarbonato y hay descenso del dióxido de carbono como compensación. La alcalosis metabólica hay un aumento del pH, hay un aumento del dióxido del bicarbonato y hay un aumento del dióxido de carbono. Y en la acidosis respiratoria, ¿no es cierto?, baja el pH, hay aumento del dióxido de carbono y un aumento del bicarbonato. En la alcalosis respiratoria, que hay un aumento del pH, hay un descenso del dióxido de carbono y un descenso del bicarbonato. Una regla. Bueno, estos son... Ahora, un aproximado para tener un dato de compensación por cada trastorno primario, ¿no? Entonces, en la acidosis metabólica vemos que por cada un miliequivalente de bicarbonato, ¿no es cierto?, se compensa con 1.2 miligramos de mercurio de dióxido de carbono. Para tener datos, ¿no?, de cómo se compensa, ¿no? La alcalosis metabólica, un miliequivalente de bicarbonato es compensado con 0.7 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. La acidosis respiratoria, ¿no?, de 10 miligramos de mercurio de dióxido de carbono, ahí tenemos 2 etapas en la aguda, compensado con un miliequivalente de bicarbonato litro, ¿no? Y en la crónica sí cambia de 3.5 miliequivalentes por litro de bicarbonato. En la alcalosis respiratoria, donde 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, en el proceso agudo, compensado con 2 miliequivalentes de bicarbonato, y en el crónico 5 miliequivalentes de bicarbonato. Para tener una idea de la forma como se compensa estos mecanismos. Entonces, pH 7.4, ¿no? Acidemia menor de 7.35, normal, y alcalemia pH 7.45. Entonces, tenemos ahí que si vemos que hay un descenso del pH, una acidemia, ¿no es cierto?, tenemos que ver cómo está el bicarbonato, ¿no? ¿Cómo está el bicarbonato? Si está descendido, una acidosis metabólica. Si está aumentado, es una acidosis respiratoria. Si el pH está aumentado, 7.45, más de 7.45, entonces es una alcalemia. ¿Cómo está el bicarbonato? Aumentado en la alcalosis metabólica. Está disminuido en la alcalosis respiratoria. Y eso es más o menos la compensación que hemos hablado. El anión GAP, que también hay que considerarlo, ¿no es cierto?, normal, normal en la acidosis y alto en los estados de normocloremia. En acidosis metabólica, ¿cómo está el anión GAP, no? El anión GAP dice que es igual al sodio menos la sumatoria del cloruro más el bicarbonato. Es una fórmula, valor normal es igual a 10 más menos 2 miliequivalentes litro, ¿no? En acidosis metabólica con GAP alto, ¿no?, vamos a ver, hay que corregir, en este caso, el bicarbonato está corregido, perdón,
El bicarbonato es igual a bicarbonato más o menos el AGA 12, ¿no? Y ahí tenemos el bicarbonato menor de 22, acidosis metabólica con AGA normal, con GAP normal, perdón, y bicarbonato mayor de 26 en alcalosis metabólica. Ahí tenemos un ejemplo que encontremos en el AGA, un pH de 7.22, un dióxido de carbono de 25 miligramos de mercurio, un bicarbonato de 14 mil equivalente al litro, un sodio de 144 mil equivalente al litro y el cloro en 113 mil equivalente al litro. ¿Cómo está el pH en ese caso? Vemos que está descendido, ¿no? Entonces, ahí hay una acidemia, ¿no? Entonces, hay que ver, está descendido y se explica ahí que está disminuido el dióxido el bicarbonato, ¿no? Y está aumentado el dióxido de carbono. Entonces, se trata de una acidosis metabólica. Seguimos el mecanismo de compensación. Entonces, tenemos una acidosis metabólica, ¿no? Dijimos que es un miliequivalente de bicarbonato a 1.2 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, ¿no? Ahí tenemos la fórmula. Entonces, nos arroja 28 más 2 milímetros de mercurio, ¿no? de dióxido de carbono. Y bicarbonato nos arroja 12. Entonces, trata de una alcalosis respiratoria no compensada. Ahí tenemos otro ejemplo con cómo está el anión GAP. El anión GAP es igual a sodio menos la sumatoria del cloro y el bicarbonato. Entonces arroja un anión GAP de 17 mil equivalentes. Acidosis metabólica, en este caso está por encima de 12, es un anión GAP alto. Otros trastornos, vemos ahí el bicarbonato corregido, 19 mil equivalentes, ¿no? 19 mil equivalentes. Entonces, vemos el bicarbonato menor de 22 mil equivalentes, es una acidosis metabólica con AGA normal. Bicarbonato mayor de 26 mil equivalentes, una alcalosis metabólica. En este caso es una acidosis metabólica con anión GAP normal. Entonces, acidosis metabólica, en este caso, ¿no? Tenemos una acidosis metabólica con anión GAP alto más alcalosis respiratoria no compensada más acidosis metabólica anión GAP normal. Ese es el caso número 1. Vamos a ver otro caso con valores distintos, ¿no? Vamos a ver también que el pH está disminuido, hay acidemia, en este caso también por el bicarbonato, acidosis metabólica. Aplicamos las mismas fórmulas, ¿no? Y entonces encontramos un bicarbonato de 14 mil equivalente y un dióxido de carbono de 23 más 2 milímetros de mercurio. Un bicarbonato de 17 mil equivalentes. Un trastorno compensatorio compensado. ¿Cómo está el GAP? 40 mil equivalentes por litro. Está recontra aumentado, por encima de 12. La acidosis metabólica con un anión GAP alto. El dióxido de carbono, ¿no? Bicarbonato, perdón, corregido ya 38 mil equivalentes. Está
aumentado, ¿no? Entonces es una alcalosis metabólica. En este caso, se resume entonces que se trata de una acidosis metabólica con anión GAP alto, alcalosis respiratoria compensada y alcalosis metabólica. Entonces, es importante también ver los valores de la gasometría arterial, un pH de 7.40, más o menos 0.4, una presión arterial de dióxido de carbono igual a 40, más o menos 4 milímetros de mercurio, una concentración de bicarbonato de 24 más o menos 2 miliequivalentes por litro, y una presión arterial de oxígeno que oscila entre 80 y 97 milímetros de mercurio, con una saturación mayor al 98%. Son valores normales. Cuando hablamos de hipoxemia, es decir, ¿no? Oxígeno disminuido en sangre, traduce una disminución de los niveles de oxígeno en la sangre. Hipoxemia. Nuestro normal es de 80 a 100. Hipoxemia leve, ¿no? Hipoxemia leve está entre 60 y 79. Hipoxemia moderada entre 49 y 59. Hipoxemia severa menor de 40, ¿no? Esto lo podemos determinar con nuestro oxímetro. Cuando está el paciente en hipoxemia, cuando hay insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Lo que se conoce como IRA, insuficiencia respiratoria aguda, con una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. ¿Qué tipo de insuficiencia renal? Presión arterial de CO2 normal o menos de 50 milímetros de mercurio, tipo 1. Tipo 1, ¿no? IRA tipo 1. Y el IRA tipo 2 es cuando la presión arterial de dióxido de carbono es igual o mayor a 50 milímetros de mercurio. Son datos a tener en cuenta para clasificar los IRAs. Entonces ahí tenemos algunos valores, ¿no? La hipoxémica tipo 1, sus valores, ya sea de la concentración de oxígeno y la de dióxido de carbono, ¿no? Y cómo está en la insuficiencia respiratoria hipercápnica tipo 2, con una presión arterial de oxígeno menor de 60 y una presión de dióxido de carbono igual o mayor que 50. Son los gradientes alveolares, ¿no? Gradiente alveolo arterial, para hablar de normal, hipoventilación o aumentada. De esta manera poder determinar si es leve, moderado o severo. Caso clínico, paciente varón de 52 años, diabético, ¿no? Diabético. Ingresa por emergencia por presentar tos, expectoración purulenta, disnea, ¿no? Tirajes y fiebre. Está hablando de un caso de un problema respiratorio, ¿no? Que está presentando el paciente. Tos, expectoración purulenta, disnea, tirajes. Tirajes, cuando aparece el tiraje, quiere decir que la saturación de oxígeno es bastante grave, ¿no? Entonces, ya aparecen los hundimientos de los músculos intercostales.
esos huequitos que se ven, ¿no es cierto?, en el tórax, sobre todo en la parte superior al momento de la inspiración. Entonces, nos está hablando de una ira, ¿no?, bastante grave, ¿no? Es diagnosticado de sepsis pulmonar por neumonía adquirida en la comunidad y descompensada, y diabetes descompensada. A las 48 horas del ingreso, el paciente evoluciona desfavorablemente. Al examen se evidencia cianosis perioral y ahí se ve la falta de oxígeno. La confusión, ¿no?, como le dije, esta alteración iónica, lo primero que genera alteración es en las neuronas. Y una mala mecánica ventilatoria, ¿no? Dada la presencia de estos signos de gravedad, pues se decide pasarlo a UCI, ¿no?, prácticamente a ponerlo con un respirador artificial. Entonces, fíjense ese pulmón cómo está, ¿no?, bastante comprometido. Entonces, con ese pulmón hay problemas en la hematosis y es muy probable que tengamos, pues, una hipoxemia, ¿no? Esos valores de AGA, ¿no?, que se solicitan. Tenemos un pH de 7.3, está descendido. Una concentración de bicarbonato, perdón, de dióxido de carbono, de 27.3. El oxígeno, fíjense cómo está, 77, está descendido. Sodio, aparentemente normal, 145, 143. Potasio, 4.4, está ligeramente descendido. Cloro, un poquito aumentado. Calcio, magnesio y la glucosa, que está puesta a 117, el ácido láctico 6.7. Entonces, son resultados que hay que monitorear, ¿no? Entonces ahí podemos ver que es una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, con un gradiente AG alto, una presión de saturación de oxígeno en valores compatibles con el síndrome de insuficiencia respiratoria moderada. Hay una acidosis metabólica por el anión GAP alto, con alcalosis respiratoria compensatoria y acidosis metabólica el anión GAP normal. Hay lactidemia con hiperglicemia, 310 y pico salía de hoy. Muy bien, eso es lo que les traía para el tema de hoy, que es un tema que, bueno, es fácil si le dedicamos tiempo, ¿no? Muy fácil si le dedicamos bastante tiempo, y sobre todo memorizarlo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hace lo más grande que dice si es la soldadura de verdad que pregunto porque te vaya a dar la película. Ay, ¿a dónde me voy a preguntar? Yo pregunto, no te olvides. ¿Llegó el internet? Bien. Si no tenemos ninguna preguntita, nos vemos mañana, la noche. Claro, doctor. ¿Sí? Hola. Sí, doctor. Nos vemos mañana entonces, ¿ya? La noche, ¿ya? Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias.